De acuerdo a la tradición budista, hay una enseñanza muy bonita que ellos tienen y es que donde hay verdadero amor y aprecio, no hay orgullo. Y leyendo esta historia que hoy quiero compartirles esta mañana, me pareció muy oportuno, pues porque estamos en una época donde muchas personas tienen sus emociones a flor de piel, donde esas fiestas familiares pueden resultar difíciles, de pronto no nos vemos con muchas personas durante el año, llegar a estos encuentros, de pronto hay tensiones, puede resultar pues como muy incómodo. Pero creo que no solamente en las relaciones de familia, sino también en las relaciones con nuestros amigos o incluso de pareja. Creo de esta forma que no es solamente en estas épocas, sino también que creo que esto aplica en cualquier momento de nuestra vida. Entonces esta historia cortica que les quiero compartir, tómenla de muchas formas, ¿cierto? Puede que resuene mucho con ustedes, pueden que estén viviendo algo muy similar, aunque es un poquitico intensa la historia al final, puede que se asemeje mucho en ciertas partes a lo que ustedes puedan estar viviendo, o no solo con su pareja, sino de pronto con un amigo o con un familiar, o de pronto conocen a alguien cercano que también está teniendo este sufrimiento. Pues súper bonito que le compartan este video que va a quedar aquí guardado. La historia dice así: un hombre joven fue a la guerra, dejando a su esposa en embarazo en casa. 2 años más tarde, él pudo regresar. Así que la mujer con su hijo fue a recibirlo. Ambos, cuando se encontraron, estaban súper emocionados, estaban felices, lloraban de la alegría. Y en Vietnam, que es donde ocurre esta historia, allá tienen una tradición muy bonita, y es que cuando hay un acontecimiento importante se lo comunican a sus ancestros. Entonces ellos en cada casa tienen un altar donde están las fotos de sus seres queridos que ya han trascendido. Entonces él le dijo a su esposa: bueno, ve tú a comprar las cosas que hacen falta para hacer pues como esta ceremonia, mientras yo me quedo con nuestro hijo. Ella salió al mercado, fue a comprar las cosas y se quedó con su hijo tratándolo de convencer que lo llamara papá. Pero cada vez que le decía, su hijo se negaba y le decía: no, usted no es mi papá, tú no eres mi papá es alguien más, mi papá nos visita cada noche, si mi mamá se sienta, él se sienta, algunas veces lloran, si mi mamá se acuesta, él se acuesta, entonces usted no es mi papá. Entonces pues claro, el hombre joven, al escuchar estas palabras, toda esa felicidad y toda esa emoción que había sentido por llegar de nuevo a casa con su familia, se desvaneció. Su corazón se volvió como un hielo, se sintió herido, se sintió humillado. Y cuando su esposa regresó, pues él no la miraba a los ojos, él no le dirigió la palabra, la ignoró por completo. Entonces ella también comenzó a sentirse de la misma forma, se sentía triste, se sentía humillada, se sentía herida. Cuando estaban haciendo la ofrenda en el altar, el esposo prendió los inciensos, elevaron pues las oraciones y hicieron pues las postraciones que hacen normalmente en estos eventos. Luego, cuando terminaron, él recogió su mat y se fue. Después de la ceremonia, él dejó la casa y no le dijo a su esposa para dónde iba, simplemente desapareció. Él, tratando de querer olvidar todo eso que había escuchado de su hijo, pues lo hizo yendo a un bar y tomando mucho licor, y no volvió a su casa sino hasta muy tarde, ¿cierto? O sea, no saludaba a su esposa, sino que se desaparecía pues como por temporadas largas. Al siguiente día ocurría lo mismo, él salía, se iba, volvía muy tarde. Y la mujer, la esposa, pues no pudo soportar eso más. Ese sufrimiento era tan grande que al final ella decidió acabar con su vida. Cuando el esposo escuchó las noticias, regresó a su casa
y esa noche, junto con su hijo, fue por una lámpara y la prendió. De repente el niño empezó a llorar y a gritar y le dijo: Señor, Señor, mi papá está aquí, mi papá regresó, y apuntó hacia la sombra que se generó en la pared. Mi mamá habla todas las noches con él, llora algunas veces y algunas veces se sientan en silencio. Recordó él cuando su hijo le dijo esto. En realidad la mujer siempre estuvo sola. Cada noche ella hablaba consigo misma, lloraba estando sola, y en realidad era con su propia sombra. Entonces el hombre, pues obviamente ante esto se quebró y empezó a decir: querida, ¿cómo voy a hacer para criar nuestro hijo solo? ¿Cómo voy a hacer para dejar pasar como todo esto que ha pasado? Y empezó a llorar un poco más. Aquí pues hay una falsa percepción de toda la historia, ¿cierto? Cuando el papá escuchaba esto del hijo, pues empezó a crear su propia historia en su cabeza, su propia película, y eso es algo que puede destruir una familia, una relación de pareja, una relación de amistad por completo. Entonces Buda tiene una enseñanza muy bonita, y es que dice que todos nosotros estamos ante diferentes como falsas miradas durante todo el día, pero que muchas veces decidimos quedarnos callados y creernos toda esa historia mental que está ocurriendo dentro de nosotros. Hay personas que se quedan toda su vida, por eso también lo decía mucho en el tema familiar, que es donde más se ve que ocurren cosas y dejamos de hablar con esas personas 10, 20, 30 años, porque simplemente ocurrió algo que ni siquiera sabemos la historia del otro, no nos sentamos a conversar, a escucharnos de forma real lo que el uno tiene que decir, y aquí es donde se forman todas esas tensiones y todos esos resentimientos y todas esas emociones negativas dentro de nosotros. ¿Por qué cuando esto ocurrió, el padre, el esposo, cuando su esposa llegó a la casa, no le preguntó sobre esa situación? ¿Por qué no le pidió que le aclarara esa situación? Si él hubiera preguntado, seguramente la mujer le hubiera respondido y le hubiera contado y le hubiera dicho: no me sentí con nadie, era yo sola. Seguramente él veía mi sombra, y como pues la sombra se mueve con uno, a lo mejor eso es lo que él pensaba, que yo estaba con otra persona, pero no, siempre estuve sola. Pero aquí no solamente fue la culpa de él, también fue culpa de ella, porque ella se debió de haber acercado a él y decirle: estoy sufriendo tú ignorándome, tú no me estás hablando, no me estás mirando a los ojos, ¿qué te está pasando? ¿Cierto? Estoy sufriendo y necesito de tu ayuda para comprender. Entonces esa es como la enseñanza, la reflexión que quería dejarles para hoy, que muchas veces se acaba una relación, cualquiera, como la quieran, de cualquier, sea una pareja, sea una amistad, sea un familiar, se acaba una relación muchas veces porque tenemos tanto orgullo y tenemos tantas también historias pasadas de otras cosas que hemos vivido, que nos resistimos a ceder y a dejar ese orgullo y acercarnos de forma amorosa a preguntar: ven, ¿qué es esto que está pasando? ¿Yo por qué estoy sintiendo esto? Y de esa forma quizás arreglar las cosas. Entonces, bueno, como que también como esa reflexión que nos dice Buda, cuando estemos ante una situación de estas, decir: estoy sufriendo mucho, por favor ayúdame a entender por qué me estoy sintiendo así. Quizás si nos atreviéramos y fuéramos un poquito más humildes, tantas cosas malas no existirían en este mundo. Bueno, quería dejarles esa pequeña historia. Yo les dije que era un poquito intensa como al final, pero ya cada una lo toma como lo sienta mejor. Por aquí queda grabado esto, y ya saben que si conocen a alguien que realmente sienta que necesita escuchar esta historia, pues no duden en compartirla.